bajo el aguacero. Me llamo Ezequiel. Crecí en un rancho polvoriento de Guanajuato en los años 60, donde el sol parecía no tener compasión de nadie. Cuando era niño, me acostumbré a las manos resecas de mi padre, a la voz dulce pero firme de mi madre y al ajetreo de mis numerosos hermanos que corrían por el patio de tierra. Vivíamos siempre al límite, con cosechas escasas y bestias raquíticas que a veces ni valía la pena criar. Nunca olvidaré el día en que todo cambió para mi familia. Desde entonces, el recuerdo me quema la conciencia y me asalta por las noches, impidiéndome conciliar el sueño. Mi padre se llamaba Inocencio. Era de pocas palabras y pasos firmes, un hombre moreno de hombros anchos y rostro serio, un campesino que vivía con la tierra pegada a su sangre. Decía que un hombre era tan fuerte como su voluntad. Yo lo veía levantarse antes del alba y volver cuando la luna ya se había cansado de iluminar la noche. Pese a sus esfuerzos, el maíz apenas crecía, el ganado enfermaba y los coyotes nos acechaban con descaro. El rancho estaba casi aislado, rodeado de cerros áridos que parecían burlarse de nosotros. El polvo se nos metía por la nariz, por la boca, por el alma. Mi madre, Clementina, mantenía a raya a todos mis hermanos con un temple inquebrantable. Cada que veía que mi padre flaqueaba, le susurraba en la penumbra que rezara, que pidiera ayuda a Dios o a quien fuera que pudiera compadecerse de nosotros. Una tarde de julio, el calor resultó insoportable. Mi padre juró que ya no aguantaría la sequía. «Esto no es vida», alcanzó a decir entre dientes. Al día siguiente, mi madre lo convenció de ir a la iglesia del pueblo vecino para que el sacerdote bendijera nuestras tierras. Recuerdo que mi padre, tras mucho resoplar, fue, más por agotamiento que por verdadera fe. Pero la maldita tierra pareció reírse de sus oraciones, secándose aún más. Las semanas se volvieron un suplicio. Las pocas hortalizas que quedaban se marchitaron, los animales lucían costillas marcadas y hasta el pozo del que sacábamos algo de agua empezó a gotear de manera lastimera. Mi padre se quedaba sentado en el corredor de la casa, con la cabeza gacha, sin probar bocado. Una noche, cuando nadie lo esperaba, salió con su machete al cinto. Mi madre lo vio marcharse y me ordenó no seguirlo, pero mi instinto pudo más que su advertencia. Caminé a distancia, en silencio, viendo cómo él se dirigía a paso firme hacia la vieja cantina del pueblo. Entregó el machete a cambio de 2 botellas de mezcal. Nadie se atrevió a burlarse de su furia y su pena esa vez. Se sentó en un rincón y bebió, sin levantar la mirada. Cuando se le terminó la primera botella, tomó la segunda y salió tambaleándose. Lo seguí, sin atreverme a hablarle, pues la amargura se le notaba en los hombros tensos. El camino de vuelta a casa pasaba cerca de un panteón antiguo, lleno de tumbas olvidadas y cruces carcomidas. Mi padre avanzaba entre los nichos hasta que se detuvo de golpe. Un quejido lastimero, que no parecía humano, resonó por entre las lápidas. El aire, antes caluroso, se volvió gélido. Sentí un hormigueo por la columna. Mi padre soltó un grito: «¿Quién anda ahí?». Nadie respondió, solo un alarido que erizó mis cabellos. Me asomé entre unos arbustos y lo vi acercarse a un árbol nudoso y oscuro. Bajo él, distinguiste una silueta agachada, con la ropa raída, aferrada a unos barrotes oxidados, como si estuviera atrapada en una vieja jaula abandonada. Aquel hombre, con su sombrero maltrecho, suplicó: «Sácame de aquí, compa, si me dejas aquí, no veré el amanecer». A pesar de su borrachera, mi padre se detuvo, mirando con recelo. Noté que su mano temblaba un poco. Mi padre no tenía nada con que romper los barrotes, pero la base de la botella de mezcal servía para aflojar los clavos y doblar el metal carcomido. Después de varios esfuerzos, logró liberar a ese anciano que, de pronto, se puso en pie con una velocidad inverosímil. Le dio una palmada en el hombro y le dijo: «Gracias, compadre. Pide lo que quieras cuando lo necesites, yo te escucharé. Solo llama con confianza». El anciano, con una agilidad imposible para su apariencia, se escabulló entre las sombras del panteón. Mi padre se quedó inmóvil un buen rato, como si no supiera qué pensar de lo que acababa de ver. No le dije nada, me mantuve escondido, aterrado y confuso.
Luego él continuó su camino a casa. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí un terror que me paralizó el corazón. A la mañana siguiente, algo insólito sucedió. Mi hermano mayor salió corriendo al patio, gritando que había hallado un cerdo salvaje rondando la milpa seca. Nadie podía creer que un animal tan grande apareciera en nuestras tierras marchitas. Lo cazaron y aquella tarde hubo abundancia de carne en la mesa. Mi padre, pálido y con los ojos rojos de desvelo, solo murmuró algo como, «Gracias, compadre». Desde ese día, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en el rancho. El pozo recobró un hilo de agua más constante y, poco a poco, las plantas dejaron de marchitarse. Mi madre, al principio, pensó que las bendiciones del sacerdote al fin habían surtido efecto. Mi padre no decía nada, pero al verlo, yo sabía que guardaba un secreto. En las noches, cuando todos dormían, lo escuchaba levantarse y salir al patio. En susurros, hablaba como si le rindiera cuentas a alguien. Un poco más de lluvia, solo tantito, soltaba entre dientes y luego volvía a la cama. Tiempo después, un temblor sacudió la zona en plena madrugada. Desperté sobresaltado y sentí las paredes crujir. Mi padre nos sacó a todos al patio, donde el cielo estaba negro, cargado de estrellas que parecían mirarnos con indiferencia. Al terminar el sismo, mi padre tomó una lámpara y caminó hasta los límites del terreno. Lo seguí de nuevo, a distancia prudente. Al llegar, lo vimos arrodillarse ante un agujero enorme que no existía antes, un pozo brotaba agua cristalina en medio de la tierra agrietada. Mi padre, con voz ahogada por la emoción, susurró, «Gracias, compadre». Esa mañana, al cavar para ensanchar el pozo, uno de mis hermanos encontró una vasija de barro enterrada. Dentro había monedas de oro, reliquias viejísimas que brillaban como brasas recién encendidas. Ver la expresión de mi padre fue impactante. Sus manos temblaban y se hincó ante la vasija, sumergido en una mezcla de gratitud y terror. Mi madre, asustada, se persignó. Poco después, la abundancia se instaló en casa. Construyeron corrales nuevos, compraron ganado y arreglaron la casa. Mis hermanos presenciaban con asombro cómo mi padre, antes taciturno, se llenaba de energía. Empezó a darle trabajo a jornaleros vecinos y a financiar fiestas patronales. Sin embargo, la gente del pueblo comenzó a murmurar. No faltó el que dijera que nada bueno podía salir de una riqueza tan súbita. Los rumores llegaron a oídos de hombres de mala fama, quienes una noche irrumpieron en el rancho, armados y sedientos de oro. Rompieron la puerta y sometieron a mi padre con violencia, golpeándolo hasta que cayó al suelo. Nos arrinconaron a mí, a mis hermanos y a mi madre, exigiendo el escondite del tesoro. El cabecilla, de ojos encendidos por la codicia, amenazó con matarnos si no hablábamos. Mi madre gritó, intentando en vano detenerlos. En un arranque de pánico, escuché a mi padre soltar un aliento entrecortado y balbucear, «Compadre, auxilio». De pronto, el viento se volvió helado y las velas se apagaron. Un silencio opresivo cayó sobre la sala. De la sombra surgió una figura alta con un sombrero descomunal. Su rostro estaba velado, pero sus ojos parecían brasas. Esa presencia se movió sin ruido, como si flotara. Los bandidos comenzaron a gritar y a retorcerse en el aire, levantados por una fuerza invisible. Fue un espectáculo horroroso. Ninguno de nosotros podía creer lo que veíamos. Uno a uno, los intrusos cayeron inertes, sin una sola gota de sangre. Parecían simples muñecos de trapo. El ente se volvió hacia mi padre, que seguía tirado en el suelo. Noté que le soltó los amarres con un gesto casi compasivo. Hubo un intercambio de miradas, aunque mi padre jamás dijo palabra. Solo se tocó el pecho y asintió. El sombrerudo se acercó a la puerta y, en una ráfaga gélida, desapareció. Nunca he sentido un miedo tan atroz como en ese instante. La familia se quedó varios minutos sin saber qué hacer. Mi madre se echó a llorar, arrodillada ante mi padre, abrazándolo, mientras él apenas balbuceaba, «Perdóname, Clement, no pensé que fuera a llegar a esto». Mi padre sabía lo que había invocado, pero no compartió los detalles con nadie.
A pesar de la tragedia, las tierras siguieron floreciendo. El oro nunca se terminó y el agua del pozo se volvió abundante. Mi madre se esforzó por olvidar aquella noche, aunque sé que su corazón quedó marcado. Yo, que fui testigo de todo, empecé a entender la naturaleza de aquel pacto siniestro. Los años transcurrieron. Mis hermanos y yo crecimos, nos casamos y formamos familias. Mi padre, en apariencia, vivió en paz, pero su mirada siempre mostraba un matiz de cansancio, como si cargara un peso enorme en el alma. Cierta madrugada, cuando yo ya era adulto y había regresado de la capital para visitarlo, lo encontré sentado en el mismo corredor, mirando al horizonte. Estaba pálido y su respiración era superficial. Me miró con ternura y me dijo que su tiempo había llegado. Me tomó de la mano. En un susurro apenas audible, confesó que el compadre vendría por él antes del amanecer y que no me preocupara, pues su familia quedaría protegida. Nunca había sentido un frío tan intenso como esa madrugada. Mi padre cerró los ojos con una leve sonrisa y se quedó inmóvil. Sentí un vacío desgarrador. Al alzar la vista, noté una sombra en el patio, una figura tan alta que el sombrero le tapaba media cara. Estaba ahí, silenciosa, como esperando el último aliento de mi padre. Cuando quise gritar, esa sombra se esfumó como un soplo de aire helado. Desde entonces, en el rancho de mi familia todo continúa próspero, aunque cada vez que alguien menciona el nombre de mi padre, un viento helado recorre el patio y la noche se vuelve extrañamente silenciosa. Hay momentos en los que, al caer la medianoche, juro escuchar pasos lentos y rasposos por los corredores, acompañados de un leve murmullo que repite algo ininteligible. La gente comenta que mi padre vendió su alma por el bien de los suyos, que ese trato lo ató a un ser que no es de este mundo. Yo no sé si llamarlo maldición o bendición, pero sé que nada es gratis. En ocasiones, cuando me desvelo contando estrellas, siento un escalofrío que me hace pensar en el panteón donde mi padre liberó a aquel anciano y me pregunto si esa entidad sombría ronda cerca de mi puerta, esperando que yo también pronuncie el llamado fatal. Hay noches en las que no puedo dormir, atormentado por el peso de esta historia y por el recuerdo de esos ojos brillando en la penumbra. A veces, me despierto cubierto de sudor, con la garganta seca, deseando con todas mis fuerzas que el compadre no regrese, o al menos, que no sea para mí. Sin embargo, el silencio del rancho me responde con su complicidad, dejando una sensación de que, tarde o temprano, todo pacto se paga. La carcajada. Mi nombre es Pablo, tengo 35 años y crecí en un pequeño rancho al norte de Guanajuato llamado San Isidrito. Conservo muchos recuerdos de mi infancia en esas tierras polvorientas, llenas de maizales y caballos. Sin embargo, hay uno en particular que nunca he podido borrar. En 2012 sucedió algo que cambió mi vida para siempre, un suceso tan extraño que hasta el día de hoy, al recordarlo, me produce escalofríos. Esta historia es la que me persigue en cada sueño intranquilo y en cada susurro del viento cuando cae la noche. En San Isidrito se celebra cada año una tradicional cabalgata para conmemorar el aniversario de la fundación del rancho. Es un evento muy esperado, la gente se reúne en la plaza y los jinetes cabalgan por las calles con sus mejores caballos. Ese año, mis amigos y yo habíamos planeado participar desde hacía semanas. Yo no tenía caballo propio, pero mi tío Eladio, orgulloso de sus corceles, me prometió prestarme a Recuerdo, su favorito y el más imponente de todos. Lo único que me pidió fue que lo regresara al establo antes de la medianoche, porque ese caballo era su adoración y no le gustaba dejarlo en cualquier lugar. El día de la cabalgata llegó. Había un ambiente festivo en el aire, la gente reía y platicaba en la plaza principal, la música ranchera sonaba a lo lejos y los niños corrían por las calles polvorientas. Monté a Recuerdo y sentí la fuerza de cada uno de sus músculos. Era un animal elegante, de pelaje castaño y mirada casi humana, como si entendiera todo lo que se decía. Me sentí orgulloso cuando recibí cumplidos por él, muchos admiraban sus crines y su porte, y mi tío Eladio se regocijaba desde lejos con una sonrisa de satisfacción. La tarde transcurrió sin sobresaltos. Recorrimos el camino principal, saludando a vecinos y visitantes.
Al terminar el trayecto, mis amigos me invitaron a la casa de Rafael, uno de los más fiesteros del grupo. Allí bebimos refrescos y aguardiente, charlamos de historias pasadas y de las chismes del rancho. El tiempo pasó tan rápido que no me di cuenta de que ya eran casi las 9 de la noche. Mi tío me llamó al celular para preguntarme por el caballo. Le aseguré que pronto lo dejaría en su establo, situado a unos pocos kilómetros a las afueras del rancho, cerca de un viejo huerto de naranjos. Mi tío insistió en que fuera de inmediato, pues no quería que se me hiciera tarde en el camino, pero en mi entusiasmo quise quedarme un rato más. A eso de las 10:30, decidí partir antes de que mi tío se enfadara de verdad. Rafael me acompañaría de regreso en su camioneta, siguiendo mi paso mientras yo cabalgaba. El camino estaba apenas iluminado por la luna creciente. En cuanto salimos de las luces del pueblo, todo pareció volverse más oscuro. El canto de los grillos, el rechinar de las ramas y el crujido de la tierra seca bajo los cascos de recuerdo nos envolvían en una especie de serenata fantasmagórica. Poco antes de llegar al huerto de naranjos, sentí que el caballo se ponía intranquilo. Empezó a avanzar con más lentitud, lanzando relinchos cortos y nerviosos. Le di una palmada suave en el cuello, intentando calmarlo, pero su inquietud se acrecentó. De pronto, se encabritó con una fuerza que casi me lanza al suelo. Rafael se detuvo y me alumbró con las luces de su camioneta. Recuerdo no dejaba de sacudirse y relinchar, como si algo lo hubiera asustado. Ante la imposibilidad de controlarlo, decidí bajarme. En cuanto mis botas tocaron la tierra, Recuerdo salió disparado hacia la oscuridad. Corrí tras él, llamándolo por su nombre, pero en cuestión de segundos se internó entre unos árboles que bordeaban un rancho abandonado. Rafael estacionó la camioneta y vino tras de mí, con la linterna de su celular encendida. Creí que tal vez el caballo había visto alguna serpiente o un animal salvaje que lo asustó. Lo buscamos entre las hileras de árboles, había un olor a tierra húmeda y a frutos caídos en descomposición que me revolvía el estómago. No tardamos en perdernos de vista el uno al otro. Caminé sin rumbo, vigilando el suelo para no tropezar con raíces. El viento silbaba de forma extraña. Sentía una presión en el pecho, como si algo invisible me oprimiera. Seguí llamando a Recuerdo, esperaba oír un relincho que me indicara dónde estaba, pero todo era silencio y ramas susurrando con el viento. Unos minutos después, divisando entre sombras, creí ver una silueta. Con el corazón acelerado, me acerqué y descubrí que allí estaba Recuerdo, aparentemente tranquilo bajo un frondoso árbol de naranjo. Parecía estar masticando algo con un movimiento lento, casi hipnótico. Me llené de alivio. Me acerqué con cuidado, tomé sus riendas y acaricié su hocico. Le murmuré palabras suaves, tal como me había enseñado mi tío Eladio. Fue entonces cuando escuché un sonido encima de mí, un crujido en las ramas. Al levantar la mirada, vi la forma de alguien encaramado al árbol, inmóvil, observándonos. Me quedé sin aliento. Esa persona se inclinó un poco hacia adelante, como si quisiera vernos mejor. Sin darme tiempo de hablar, emitió un sonido parecido a una tos seca, y luego soltó una risa muy tenue que apenas retumbó en la noche. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Apunté mi celular hacia las ramas. La luz débil reveló un rostro pálido, con la piel tan tirante que parecía que no tuviera carne bajo ella. Sus ojos me miraban con una fijeza antinatural. Tuve el impulso de gritar, pero nada salió de mi boca. El individuo habló con una voz ronca, preguntó si el caballo era mío. No supe cómo responder, estaba paralizado, pero asentí despacio y dije que era de mi tío. El sujeto sonrió, o al menos intentó hacerlo, porque sus labios se torcieron de un modo casi antinatural. Masticaba algo, movía la mandíbula con lentitud, y sus manos, huesudas y blanquecinas, se aferraban a la rama. Todo en él me hacía sentir una incomodidad helada. Un segundo después, bajé la mirada, incapaz de sostenerle la vista. Quería irme de ahí. Llamé a Rafael al celular, le dije que nos viéramos en la camioneta, que ya había encontrado al caballo y que saldría enseguida de ese lugar. El peso en el ambiente se hizo más fuerte. Cuando terminé la llamada y di un paso, oí otro crujido en el árbol. De pronto,
recuerdo soltó un relincho tan intenso que me dañó los oídos. La luz de mi celular cayó al suelo, y en ese breve parpadeo de oscuridad sentí que algo o alguien se había posado sobre la montura. Al recuperar la luz, busqué con desesperación y vi una sombra encorvada sobre el lomo del caballo. Esa figura era el mismo individuo, su rostro se asomaba por el costado del animal. Me observaba con unos ojos desorbitados, brillantes en la penumbra. Dijo que ese terreno le pertenecía y que no debíamos entrar a propiedades ajenas. Entonces soltó una risa que me heló la sangre. Di unos pasos hacia atrás, intentando jalar la rienda para alejar al caballo, pero la risa no paraba. Era un sonido hueco, burlón y demasiado profundo, como si proviniera de un pozo sin fondo. Comencé a sudar frío y a sentir que mis piernas temblaban. Quise hablar, pedirle que se bajara, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Cada segundo en aquel lugar se sentía como una eternidad. Por fin, me armé de valor y avancé para sujetar la rienda con fuerza, sin mirar a esa cosa. Empecé a caminar, obligando a recuerdo a seguirme, mientras la figura sobre la montura continuaba su risa tenue y macabra. Estaba a punto de romper en llanto cuando escuché la voz de Rafael que me llamaba a lo lejos. Contesté con un grito desesperado. Sentí un ligero alivio al ver su linterna acercándose. En cuanto su haz de luz iluminó la zona, la risa cesó de golpe. Volteé con los nervios hechos pedazos, pero el individuo ya no estaba. El caballo aparecía solo, como si nadie lo hubiera estado montando. Rafael me miró con cara de espanto, yo estaba pálido y apenas podía explicarle lo sucedido. Juntos llevamos a recuerdo hasta el establo de mi tío, en silencio, porque no tenía fuerzas para hablar. Cada paso en la oscuridad me producía terror, temía volver a ver esos ojos en cualquier esquina o rama de árbol. El trayecto se sintió eterno. Cuando al fin llegamos y guardamos a recuerdo, subí a la camioneta de Rafael y regresamos al pueblo. Me notaba debilitado, como si hubiera perdido sangre o energía. Tenía la piel helada y el corazón desbocado. Mi tío nos recibió con la frente fruncida. Le conté lo necesario para justificar mi estado, pero él no hizo preguntas, quizá presentía algo y prefería no adentrarse en ello. Esa noche me hospedé en casa de mi tío. Me recosté en un catre de la sala, incapaz de cerrar los ojos. Cada vez que intentaba dormirme, sentía que la risa del desconocido volvía a aparecer en mi cabeza, retumbando entre las paredes de mi mente. Me movía inquieto, empapado de sudor, con la certeza de que aquella figura pálida estaba ahí, escondida en la oscuridad. A ratos creía escucharla caminar alrededor de la casa, con pasos leves o respirando junto a las ventanas. En algún momento mi mente cedió al cansancio, pero no a la paz. Soñé con árboles deformados, caballos encabritados y un rostro cadavérico que me observaba desde un tejabán. Desperté sobresaltado, casi gritando, cuando apenas empezaba a clarear el día. Mi tío me halló bañado en sudor, las manos frías y la mirada perdida. Me ofreció un café cargado que bebí en silencio, deseando alejar esa imagen de mi mente. Pero la sensación no desapareció. Durante meses tuve pesadillas con aquel encuentro. Dejé de pasar por el viejo huerto de naranjos, sentía que algo me vigilaba si me acercaba. Escuchaba esa risa siniestra en mis oídos a todas horas, incluso entre la multitud. Con el tiempo, muchos pensaron que todo había sido producto de mi imaginación, una alucinación por la bebida y la noche cerrada, pero dentro de mí sabía que ese encuentro fue real. Hasta la fecha, evito los campos desolados al anochecer. Cuando alguien me pregunta por qué, desvío la vista y solo respondo que hay cosas de las que es mejor no hablar. Sin embargo, sigo reviviendo aquella risa en mis peores sueños y cada vez que cierro los ojos la escucho de nuevo, retumbando en el silencio de mi memoria. Recordándome que hay presencias en la oscuridad que jamás querría volver a encontrar. Fin de cuentas, la vida en San Isidrito nunca volvió a ser la misma para mí. Me alejé de la cabalgata, de las celebraciones nocturnas y, sobre todo, de esos rincones del rancho donde la luna y el viento se confabulan para mostrarte cosas que quizá no pertenecen a este mundo. A veces, el silencio nocturno trae una última carcajada que resuena como un eco lejano, y siento un escalofrío que me confirma que aquella presencia aún me acecha en la distancia,
sin dejarme olvidar lo que viví en ese trágico y aterrador suceso. La llamarada maldita. Hace un par de inviernos, cuando la suerte parecía darme la espalda, recibí una oferta de trabajo inesperada. Había pasado meses sin empleo, sobreviviendo con lo que podía, hasta que en un mercado polvoriento me crucé con Mateo, un viejo conocido de la infancia. Platicamos un rato y me dijo que necesitaba a alguien de confianza para una remodelación en un rancho al norte de Tamaulipas, cerca de un caserío llamado El Rodeo. Yo no podía darme el lujo de rechazar oportunidades. No pregunté mucho sobre el proyecto, solo escuché que la paga era generosa y que era un trabajo honrado. Acepté sin dudar. Llegué al rancho un lunes por la mañana de 2021. El sol apenas despuntaba y los gallos ya anunciaban el nuevo día. El lugar era más humilde de lo que imaginaba, corrales desvencijados, cercas oxidadas y un aire denso que se sentía demasiado quieto. Me recibió un hombre alto y parco, don Aurelio, encargado del rancho. Me mostró las caballerizas y las bardas que debíamos reparar. Sin muchos rodeos, me preguntó si venía con mi ayudante. Me quedé callado un segundo antes de confesar que nadie había querido acompañarme. Don Aurelio soltó una risita seca y me dijo que un vecino veterano podía darme la mano. Yo asentí y le pedí que lo llamara. Al cabo de una hora, apareció don Clemente. Era un hombre de porte recio, con unos 60 años encima, la piel curtida y las manos deformadas por el trabajo duro. Llevaba un morral viejo y un sombrero pardo que había visto mejores días. No habló mucho, simplemente me extendió la mano y comenzó a hacerme señas sobre dónde era mejor empezar. Desde el primer instante, noté que aquel hombre no se cansaba jamás y trabajaba con una disciplina casi sobrehumana. No se quejaba del calor, del peso de los adobes ni de las astillas que a mí me laceraban los dedos. El trabajo era rutinario. Arreglábamos tablas rotas, reforzábamos la techumbre de lámina y sustituíamos vigas carcomidas. Al atardecer, me despedía de don Clemente y entraba al cuarto que me habían asignado, un espacio minúsculo con una cama de metal y un foco ahorrador colgando del techo. Sin embargo, no conseguía conciliar el sueño con facilidad. Cada noche, antes de que mis párpados se cerraran, veía a don Clemente sentado bajo un tejabán improvisado, con un cigarro entre los labios y la mirada fija en la nada. No importaba la hora, las veces que despertaba de madrugada para tomar agua o simplemente por la inquietud de un sueño pesado, allí seguía él, inmóvil, envuelto en sombras. Pasaron varios días hasta que, una noche particularmente fría, decidí acercarme a la cocina a preparar un café antes de intentar dormir de nuevo. No había viento y el silencio se sentía espesado por la noche. Encendí la hornilla y, mientras esperaba a que el agua hirviera, mis ojos se dirigieron instintivamente hacia la figura de don Clemente. Seguí un impulso y caminé hasta el tejabán. A esas horas, lo único que iluminaba su rostro era la brasa de su cigarro. Me paré cerca, sin decir nada, y él simplemente me miró de reojo. Me senté en un banco de madera y bebí un sorbo del café recién hecho. Sentí ese hormigueo inquietante de estar cerca de alguien que, en silencio, guarda un mundo de secretos. Me armé de valor y le pregunté por qué pasaba tantas horas allí, en la penumbra, mirando una fotografía que solía sacar con frecuencia de su morral. No obtuve respuesta de inmediato. Solo se terminó el cigarro y encendió otro. Olía a tabaco rancio, pero había algo más en el aire, como si las historias se cargaran de un aura oscura en aquel sitio. Entonces, sin girarse del todo, me dijo con una voz queda que la foto era de su difunta esposa y sus 2 hijos, fallecidos hacía más de 20 años en circunstancias que no le iban a parecer creíbles a nadie. Lo escuché con atención, intentando no interrumpirlo. Lentamente, guardó la foto y me contó cómo sucedió todo. En 1999, don Clemente trabajaba en un rancho remoto de la sierra, cerca de un cerro llamado la Lomita de las Ánimas. Su tarea era vigilar las pocas cabezas de ganado y cuidar que los visitantes no se internaran en terrenos prohibidos. Dormía en un cuartucho de madera y lámina que apenas lo protegía de las inclemencias. La primera noche que pasó allí escuchó relinchos de caballos,
voces ahogadas y el golpeteo de cascos contra la tierra dura. Su primera idea fue que se trataba de ladrones de ganado, así que salió con una linterna en mano para ahuyentarlos. Sin embargo, no vio nada. La oscuridad era absoluta, las sombras se arremolinaban y ningún caballo apareció. Las siguientes noches, los sonidos continuaron. Galopes, gritos y un murmullo que se colaba como un rezo de ultratumba. Una vez, a lo lejos, distinguió una extraña luz rojiza que coronaba la cima de la lomita. Parecía una gran fogata, pero cambiaba de intensidad y forma, como si algo la alimentara de manera sobrenatural. Don Clemente se sentía agobiado por problemas personales, su hija Lupita necesitaba un costoso tratamiento médico y él carecía de los recursos para costearlo. El patrón se había negado a darle un adelanto. Cada noche, la desesperación crecía, así como el misterio de esa llamarada en la cima. En una madrugada helada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó pasos junto a la puerta. Salió con la linterna y vio, a la luz de la luna, la silueta de un anciano montado en un caballo oscuro. El hombre vestía ropas que parecían de otra época. Tenía un rostro enjuto y un sombrero polvoriento. Se acercó sin bajarse del caballo y, con una voz profunda, le dijo a don Clemente que conocía sus penas, que sabía sobre la enfermedad de su hija y su urgencia económica. A don Clemente se le heló el corazón, porque aquel desconocido no solo supo su nombre completo, sino también el de su hija y los detalles más íntimos de sus desgracias. El anciano le prometió riquezas sin fin si se atrevía a subir a la lomita y encontrar una cueva escondida entre los peñascos. Según él, esa cueva albergaba un tesoro antiguo, monedas de oro, barras, joyas y hasta documentos valiosos de un caudillo revolucionario. Pero no era un regalo limpio. Había condiciones, debía exhumar los restos de un hombre desconocido que, según el anciano, fue asesinado en esa cueva y enterrarlos en un camposanto bendito. También tenía que ofrecer, cada viernes, una ofrenda de mezcal y sal sobre la nueva tumba para mantener en paz al difunto. De lo contrario, el oro se tornaría en maldición y arrastraría a su familia hacia la desgracia más cruel. Don Clemente, cegado por la desesperación, subió al cerro un par de días después, provisto de un viejo costal, una lámpara de mano y su determinación. Tardó varias horas en dar con la entrada de la cueva, oculta tras zarzas y rocas derrumbadas. Lo que encontró en el interior era sobrecogedor, rifles oxidados, sillas de montar casi deshechas y, en un rincón, un revoltijo de metales brillantes que resultaron ser monedas antiguas y lingotes. Al ver tanto oro, don Clemente sintió que la vida le sonreía. Pensó en su hija, en la posibilidad de costear su cura y cambiar el destino de su familia. Sin embargo, también recordó la advertencia, debía hallar los restos de ese hombre asesinado. Con la lámpara, se adentró un poco más y distinguió un esqueleto con ropas carcomidas. No se atrevió a acercarse demasiado. El miedo lo paralizó. Echó todo el oro que pudo al costal y salió de allí a toda prisa, justificando que más tarde volvería con calma para cumplir la otra parte del trato. Tenía el corazón desbocado y la mente llena de planes para su hija. Mas esa misma noche, al llegar a su humilde casa, la tragedia lo aguardaba. Su esposa y sus 2 hijos habían sufrido un accidente en el camino de regreso del hospital y perdieron la vida. Ni siquiera hubo tiempo de suplicar. Don Clemente quedó sumido en un vacío imposible de describir. Sintió que el castigo le había llegado sin tregua por no haber cumplido los rituales que aquel anciano le impuso. Desde entonces, no quiso tocar ni una sola moneda de ese tesoro. Lo guardó en un viejo baúl que terminó empeñando con personas desconocidas, más por no verlo, por escapar de la culpa, que por ganar algo de dinero. Sin embargo, las personas que entraron en contacto con ese oro enfermaron y tuvieron finales espeluznantes. Era como si una sombra maldita persiguiera todas esas piezas y a cualquiera que las reclamara. Don Clemente quedó solo, sin familia, sin esperanza y atado a los recuerdos que lo asfixiaban cada noche. Solo esperaba el día en que la tierra lo recibiera para expiar su culpa. Al finalizar su relato, la mirada de don Clemente quedó perdida en la oscuridad. Aquella última calada a su cigarro se extinguió con un viento breve. Yo me levanté y apenas pude regresar a mi cuarto.
Me temblaban las manos. Me parecía increíble que un hombre humilde y callado llevara en su espalda semejante tragedia. Esa noche no concilié el sueño. Al día siguiente, don Clemente no fue a trabajar. Cuando pregunté por él, don Aurelio me vio con el ceño fruncido y dijo que el anciano había caído enfermo de pronto. Fui a buscarlo a su jacal, un cuarto desvencijado al borde de la milpa, pero lo encontré postrado en un catre, con la respiración débil. Me reconoció al verme. Con voz entrecortada, me dijo que no me acercara al oro si llegaba a saber de su existencia. Que no dejara que la avaricia me hundiera como lo había hundido a él. Quise responder algo, pero se quedó en silencio y cerró los ojos. Murió a las pocas horas. La noticia corrió entre los pocos peones del rancho, y muchos comentaron en susurros que la sombra de la maldición, tarde o temprano, había venido a reclamarlo. Yo sentía una mezcla de compasión y horror. No sabía cuánto de su relato era verdad o leyenda, pero no tuve el valor de investigar más. No quise subir a ningún cerro ni examinar cuevas. Terminé mi trabajo un par de días después y me fui del rancho con la paga prometida. Mateo quedó en visitarme alguna vez, pero nunca cumplió. A veces pienso que aquel lugar me dejó marcado, porque mis sueños suelen poblarse de susurros y cascos que resuenan en la oscuridad. Recuerdo la imagen de don Clemente bajo la tenue luz, con su fotografía en las manos y el pesar pintado en el rostro. Sé que hay historias que parecen inventadas, pero en los rincones más recónditos de los ranchos y cerros mexicanos se esconden secretos tan oscuros que pueden devorarte el espíritu. Nunca volví a saber de aquel tesoro ni de las monedas malditas, pero cada tanto escucho rumores de gente que se adentra en cerros remotos en busca de fortunas escondidas. No sé si es la codicia o la ignorancia lo que los empuja, pero tiemblo al pensar en lo que puedan encontrar ahí, en el silencio de las cuevas donde el tiempo se estanca y la muerte parece rondar con sigilo. Prefiero quedarme con la certeza de que la ambición desmedida cobra un precio inenarrable. No hace falta ver fantasmas ni pactar con ancianos espectrales para saberlo, basta con contemplar los ojos de un hombre que lo ha perdido todo y que lleva la culpa en cada arruga de su rostro. Desde entonces, trabajo donde puedo, pero ya no acepto empleos en ranchos apartados ni dejo que mi curiosidad me lleve demasiado lejos. A veces, cuando la noche se cierne y el viento sopla con esos sonidos huecos, recuerdo a don Clemente y su tragedia, y se me eriza la piel. Algunas historias no requieren demasiadas palabras para revelarse como auténticos infiernos personales. Esta que viví me basta para entender que hay puertas que es mejor dejar cerradas, cuevas que conviene no explorar y brillos dorados que no iluminan, sino condenan. He contado esta historia tal como la viví, sin querer convencer a nadie de que es verdad. Pero cada vez que imagino a aquel anciano cabalgando en la noche, ofreciendo riquezas a cambio de un alma, mi corazón se estremece. Hay realidades más siniestras que cualquier pesadilla, y a veces se ocultan en los lugares más simples, como un rancho olvidado o un cerro que pocos se atreven a escalar. Si cierro los ojos, todavía veo esa llamarada en lo alto de la sierra y el rostro de don Clemente consumido por el remordimiento. De algo estoy seguro, la maldición no está en el oro, sino en la ceguera de creer que la desesperación justifica todo. Y esa es la lección más terrorífica que jamás aprendí. Bajo la tierra. Mi nombre es Adrián y nunca imaginé que mi vida tomaría un rumbo tan oscuro cuando acepté aquel trabajo en un rancho solitario de México. Era 1997 y la economía no estaba de mi lado. Mis deudas crecían, la ciudad se había convertido en un lugar implacable y un amigo me comentó sobre un patrón que buscaba gente para cultivar chile y recolectar limones en un rancho apartado, cerca de un pueblo llamado San Gregorio. Todo sonaba sencillo. El pago no era extraordinario, pero venía con la promesa de vivienda y comida. No pensé dos veces antes de alistar mi maleta y viajar al norte, donde el sol calcinaba la tierra y las montañas parecían guardianas de secretos antiguos. Al llegar, lo primero que me llamó la atención fue el silencio. No había más que un camino polvoriento rodeado de matorrales, cactus y algunas lomas donde apenas crecían hierbas. El rancho se veía descuidado, con paredes de adobe manchadas de salitre y ventanas que chirriaban con el viento.
Un hombre de edad indefinida, llamado don Silvio, me recibió con expresión seria y voz apagada. Me mostró el pequeño cuarto de madera donde viviría. Había un catre, un buró con manchas de humedad y una lámpara de aceite. De inmediato noté un ambiente pesado, como si el aire contuviera un rastro de algo que prefería no revelar. No pasé ni 2 horas en el rancho cuando don Silvio reunió a todos los peones para detallar las reglas. Aquel día éramos 6 hombres en total. Algunos llevaban más tiempo allí, otros, como yo, acababan de llegar. Don Silvio alzó la voz y dijo que había 3 reglas inquebrantables. La primera, si por alguna razón trabajábamos después de la puesta del sol, recibiríamos paga triple, pero no debíamos alzar la mirada al salir de la bodega donde guardábamos las herramientas. Si escuchábamos gritos, risas o una voz que nos llamara, debíamos ignorarla y caminar sin volver la vista atrás. La segunda, podíamos comer los limones o chiles que quisiéramos mientras trabajábamos, pero teníamos prohibido tocar los duraznos que crecían en los límites del rancho. La tercera, junto a un guayabo viejo, cerca de la entrada principal, había una mecedora que jamás debíamos mover ni para limpiar. Esa mecedora, según él, tenía su sitio desde antes de que existiera el rancho y no se podía alterar su posición bajo ningún motivo. Aquellas reglas me sonaron raras, aunque mis compañeros parecían tan acostumbrados que ni se inmutaron. Preferí no preguntar en voz alta para no quedar como curioso. El calor del mediodía era casi insoportable, así que bebí un poco de agua y me dediqué a fumigar los sembradíos y revisar algunas plantas. El primer día no pasó nada extraño. Regresé a mi cuarto por la noche, cené un guiso simple de frijoles y tortilla y dormí con el cuerpo adolorido por el esfuerzo. Sin embargo, algo en el ambiente me impedía descansar plenamente, como si escuchara pasos que nunca lograba ver. A la mañana siguiente, conocí a Vicente y a Gonzalo, 2 trabajadores que llevaban años en el rancho. Vicente era parco pero honrado, y Gonzalo tenía siempre una expresión de preocupación en el rostro. El segundo día transcurrió sin mayores sorpresas, salvo que Gonzalo me advirtió que evitara cruzar la cerca de alambre que daba al final de los huertos. Dijo que ese lado era tierra pesada y que mejor no andar merodeando. Asentí sin replicar, pues ya tenía suficientes cosas en la cabeza. La paga no era muy buena, pero al menos no tenía que pagar renta. Creía que, con el tiempo, podría ahorrar algo y marcharme a un sitio mejor. Pasaron 3 jornadas tranquilas, hasta que al anochecer del 4.º día, don Silvio nos informó que se acercaba una entrega importante de fertilizante y se requería ayuda para descargarla. Pagaría triple a quien aceptara. Pensé en mis deudas y no dudé en levantar la mano. Para mi sorpresa, solo Vicente y yo nos ofrecimos. Gonzalo fingió no haber escuchado el anuncio y los otros 4 muchachos evadieron la mirada. No entendía el temor que todos mostraban, aunque pronto lo descubriría. Esa noche, Vicente y yo aguardamos en la parte posterior del rancho. La oscuridad era densa, el viento soplaba con un silbido extraño y podíamos ver la silueta de las montañas bajo una luna pálida. A eso de las 11, llegó el camión. Ayudamos al chofer a maniobrar hasta un viejo cobertizo. Nos tomó un par de horas acomodar los costales en la bodega. Al terminar, el chofer se despidió con prisa, como si no quisiera permanecer ni un segundo más allí. Vicente sugirió que nos fuéramos rápido a dormir, pero yo sentía curiosidad por ver lo que había más allá de la cerca, donde crecían unos duraznos con flores marchitas. Quería entender por qué estaban tan prohibidos. Vicente me recordó la primera regla, esa que indicaba que no debíamos alzar la mirada al salir de la bodega si oíamos voces. Yo me reí un poco y le dije que no tenía miedo a supersticiones, que solo quería dar una vuelta rápida. Con resignación, él me siguió. Al rodear la bodega, escuchamos un sonido que parecía un gemido. No quise prestarle demasiada atención. Nos internamos en un pequeño camino polvoriento, iluminado apenas por la luna. Encontramos uno de esos duraznos resecos y, sin pensarlo demasiado, arranqué 2 frutos para examinarlos. La piel estaba cenicienta, como si algo se los hubiera comido por dentro. Vicente me miró con nerviosismo y me pidió que los tirara, que no quería problemas.
Al final, dejé caer los duraznos al suelo, pero ya era tarde. Había roto la segunda regla sin siquiera proponérmelo. En ese momento escuchamos algo como un crujido proveniente de la cerca. Vi una figura oscura, deforme, que se asomó un instante y desapareció detrás de los troncos. Le pregunté a Vicente si la había visto, pero él solo murmuró que no me moviera, que regresáramos con cuidado a la bodega. El camino de vuelta se sintió eterno. Sentí la piel erizada, la boca seca y el corazón martillando contra mi pecho. Al alcanzar la bodega, todo estaba en silencio absoluto. Apagamos las luces y nos marchamos sin detenernos. No quería quedarme a descubrir nada más. Al día siguiente, trabajé como de costumbre. Pero mi mente no dejaba de pensar en la visión de esa figura y en los duraznos podridos que había tocado. Cuando llegó la hora de la comida, me di cuenta de que Gonzalo me evitaba. Incluso se alejó de la mesa donde yo estaba y comió a solas, con la mirada perdida. Aquella noche dormí intranquilo, despertándome a ratos con la sensación de que algo merodeaba mi cuarto. El rumor de pasos se hacía más evidente. 2 días más tarde, ocurrió algo que nos sacudió a todos. Vicente, que siempre se levantaba antes del amanecer, apareció pálido y agitado. Contó que había oído llorar a alguien en el patio, cerca del guayabo. Quiso acercarse, pero recordó la primera regla y no alzó la mirada. Solo siguió su camino hacia los cultivos. Sin embargo, cuando regresó, juró haber visto la mecedora cambiar de posición por sí sola. Ya no estaba frente al árbol. Se hallaba a escasos metros, como si algo la hubiera arrastrado. Vicente y yo la devolvimos a su sitio original. Sentimos un escalofrío indescriptible, porque don Silvio advirtió que jamás se moviera aquella mecedora. De repente, un presentimiento sin nombre anidó en mi interior. Esa misma tarde, un peón joven llamado Joaquín desapareció sin dejar rastro. Nadie lo vio marcharse, su catre se quedó intacto, sus cosas seguían allí. Don Silvio apenas mencionó que a veces la gente abandonaba el rancho sin avisar. Pero la expresión en su rostro y en el de Gonzalo contaba otra historia. Yo sabía que algo siniestro estaba en juego. Empecé a sentir la tensión de cada paso en aquel lugar, el aire viciado en las esquinas, la manera en que los perros aullaban cada noche como si presintieran un mal invisible. Para mi desgracia, volvieron a necesitar voluntarios en el horario nocturno para otra descarga de sacos de fertilizante. En esta ocasión, solo se ofreció Gonzalo conmigo. Vicente se negó tajantemente. Recordé la paga triple y acepté a pesar de las advertencias que retumbaban en mi cabeza. Gonzalo y yo nos instalamos detrás de la bodega cuando se puso el sol. El viento era helado, algo poco común en esa región tan calurosa. No nos hablamos mucho, solo esperábamos al camión en silencio. De pronto, oí una voz lejana que gritaba mi nombre. Me pareció reconocer el tono de Joaquín, el peón que supuestamente se había marchado. Quise levantar la mirada, pero Gonzalo me sujetó el brazo y me susurró que no lo hiciera. La primera regla nos prohibía responder a llamados extraños en la noche. Cerré los ojos con fuerza. La voz continuó llamándome hasta convertirse en un lamento que se mezclaba con el viento. Sentí náuseas y un sudor frío me empapó la espalda. Por fin llegó el camión y descargamos los sacos. Era pasada la medianoche cuando terminamos. El chofer se marchó a toda prisa, igual que la vez anterior. Gonzalo se dispuso a irse, pero yo me quedé un momento buscando una linterna que creía haber dejado cerca de unos costales. Entonces, sentí un tirón en la pernera del pantalón. Una mano huesuda me sujetaba con fuerza. El terror me paralizó. A la luz mortecina de la luna vi un rostro demacrado, con cuencas hundidas y la piel reseca como cuero. Solté un grito ahogado y retrocedí, golpeando mi cabeza contra un poste de la bodega. Gonzalo corrió en mi auxilio, pero la mano desapareció entre las sombras. Regresamos corriendo a los cuartos, sin atrevernos a dirigir palabra. Al amanecer, nos enteramos de que la mecedora había vuelto a moverse. Ahora se hallaba al fondo del corredor, como si alguien la empujara cada noche un poco más lejos de su sitio original. Durante el día me invadía la angustia, no podía concentrarme en las tareas del rancho y todo me salía mal.
A la hora de la comida, me temblaban las manos. Don Silvio percibió mi inquietud y, antes de que terminara la tarde, me pidió que lo acompañara a un rincón del predio que no había visto hasta entonces. Al llegar, descubrí un hueco en la tierra, rodeado de estacas con símbolos grabados. Era un agujero profundo y, según el patrón, pertenecía a una familia que había habitado esas tierras mucho antes de que él comprara el rancho. Nunca lo habían sellado por completo y, al parecer, algo de ese pasado seguía latente. Con voz cansada, don Silvio me dijo que las 3 reglas eran para mantener bajo control lo que moraba allí. Mencionó que, en el momento en que alguien tocaba los duraznos de la cerca o movía la mecedora, despertaba un rencor antiguo, un murmullo que buscaba alimentarse de la culpa y el miedo de quienes violaban esas normas. Me admitió que Joaquín no se había marchado por voluntad propia, sino que había desaparecido tras toquetear esos duraznos para hacer mermelada. Sin querer, yo también había roto esa misma regla. Aunado a ello, mover la mecedora había fracturado otra barrera que protegía el rancho. Me arrodillé para ver mejor aquel agujero y sentí un vaho caliente que me revolvió el estómago. Escuché un latido, como si la tierra respirara. Don Silvio me ordenó traer algunas palas. Entre él, Gonzalo y yo, comenzamos a cavar más hondo para tratar de cerrar aquello con piedras y sal, un método que su familia usaba para contener lo que no debía salir. No hablamos mucho mientras trabajábamos, solo se oían los golpes secos de las palas contra la tierra y nuestras respiraciones entrecortadas. Mi mente giraba sin parar, evocando la mano que me había sujetado y la sombra que había visto junto a la cerca. Cuando cayó la noche, terminamos de cubrir el hoyo con grandes rocas y regamos sal por los bordes, según las indicaciones de don Silvio. Me ardían los músculos y el alma. Pensé que con eso todo acabaría, pero aún quedaba un asunto pendiente. La mecedora. Estaba fuera de lugar y el patrón dijo que debíamos colocarla de nuevo junto al guayabo para sellar el equilibrio. Me invadió un miedo atroz. Había escuchado historias de objetos malditos, pero nunca las creí hasta ese momento. Gonzalo y yo tomamos valor y volvimos a llevar la mecedora a su sitio. Al tocarla, sentí un hormigueo en las manos, como si esa madera desgastada palpitara con una energía ajena a la vida. Nadie durmió bien esa noche. Desperté con fiebre y temblando. Me obligué a ir a trabajar, pero mis piernas se sentían como plomo. Vicente vino a mi cuarto y me confesó que también había oído algo arrastrándose por el pasillo. Dijo que su puerta se abrió sola y que vio pasar un bulto oscuro. Tragué saliva y preferí no decirle que yo había escuchado rasguños en la ventana. Al caer la tarde, don Silvio reunió a todos los peones que quedábamos y anunció que dejaría el rancho. Estaba cansado de pelear contra algo que nunca se saciaba. Nos ofreció dinero para que encontráramos otro empleo en otra parte. Una mezcla de alivio y pavor me recorrió. Ni Gonzalo ni Vicente pusieron reparos. Agarramos nuestras pertenencias y abandonamos el rancho al día siguiente, sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia la carretera, sentía un nudo en la garganta y un ardor en la piel que me recordaba que algo se había quedado conmigo, como si aquellas sombras se aferraran a mi memoria. La historia no terminó ahí. Semanas después, supe que un nuevo propietario había comprado el rancho con planes de hacerlo rentable. Se hablaba de construir caballerías modernas y un pequeño hotel de paso para turistas. Nadie mencionó las reglas. Nadie advirtió sobre la mecedora ni los duraznos. Tal vez el patrón pensó que era mejor no revolver el pasado, o quizás imaginó que la maldición desaparecería con él. Sin embargo, todavía tengo pesadillas donde escucho mi nombre en la noche y veo esa mano huesuda, ganchuda, que me arrastra hacia el agujero. Cada vez que sueño con ello, me levanto empapado en sudor, recordando cuánto cuesta ignorar lo que mora bajo la tierra. Nunca conté a mi familia lo que viví allí. Temía que no me creyeran o, peor aún, que preguntaran cosas que no sabría explicar. Lo que sé es que, en ese rancho, las fronteras entre la realidad y el horror se mezclaban con el polvo del camino. Romper esas reglas desató una presencia que no entiende de compasión ni de arrepentimiento. Solo espero que el nuevo dueño jamás toque esa mecedora ni se atreva a probar los duraznos. De lo contrario, despertará algo que habita en la oscuridad,
agazapado y hambriento, esperando a que la codicia o la curiosidad le abran la puerta de nuevo. A veces, en mis peores noches, creo escuchar el rechinido de aquella mecedora y el crujir de la tierra debajo de mis pies, como un recordatorio de que las sombras bajo la tierra nunca duermen por completo. Quiero pensar que me salvé por un golpe de suerte y porque, de algún modo, fuimos capaces de sellar el agujero. Pero parte de mí sabe que ese lugar maldito sigue existiendo, con un secreto que no pertenece a este mundo, un secreto que tarde o temprano volverá a salir a la superficie con garras sedientas. Por eso lo cuento, para desahogar mi culpa y mi miedo, para que, al menos, quienes sepan de este relato entiendan que existen fuerzas más antiguas que la razón. Y si alguna vez tropiezan con un rancho en ruinas, un guayabo centenario y una mecedora que no se mueve con el viento, piénsenlo 2 veces antes de romper las reglas que la protegen. Quizás se salven a tiempo, quizá no. Solo les ruego que recuerden lo que yo no supe atender. Aquí terminó mi historia, con el corazón palpitando de terror al recordar que, aunque haya huido, en mis sueños se sigue arrastrando esa mano junto a mi cama, llamándome por mi nombre, recordándome que de ciertos lugares no se escapa tan fácilmente. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.